Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, versículos del 1 al 7. Por entonces, al crecer extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Aquellos se quejaban de que estos últimos no atendían debidamente a las viudas de su grupo cuando distribuían el sustento diario. Los 12 apóstoles reunieron entonces el conjunto de los discípulos y les dijeron: «No conviene que nosotros dejemos de proclamar el mensaje de Dios para ocuparnos en servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, que estén llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y les encomendaremos esta misión. Así podremos nosotros dedicarnos a la oración y a la proclamación del mensaje». Toda la comunidad aceptó de buen grado esta propuesta, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes, haciendo oración por ellos, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se extendía, y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos los sacerdotes que abrazaron la fe. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, versículos del 8 al 15. El favor y el poder de Dios estaba plenamente con Esteban, que realizaba milagros y prodigios entre el pueblo. Pero unos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, a la que pertenecían también oriundos de Cirene y Alejandría, así como de Cilicia y de la provincia de Asia, empezaron a discutir con él. Al no poder hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que se expresaba, sobornaron a unos individuos para que manifestaran que le habían oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. De este modo consiguieron soliviantar al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, los cuales, saliendo al encuentro de Esteban, lo apresaron y lo condujeron ante el Consejo Supremo. Al mismo tiempo presentaron testigos falsos que declararon: «Este hombre está siempre hablando contra el santo lugar y contra la ley. Le hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret va a destruirlo y a cambiar las tradiciones que nos legó Moisés». Todos los presentes en el consejo fijaron entonces sus ojos en Esteban y vieron su rostro, que parecía el de un ángel. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículos del 1 al 16. El sumo sacerdote preguntó a Esteban: «¿Es eso cierto?». Esteban respondió: «Hermanos israelitas y dirigentes de nuestra nación, escuchadme. Dios se apareció en el esplendor de su gloria a Abraham, nuestro padre, cuando aún se hallaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: «Deja tu tierra y a tu familia, y dirígete al país que yo te señale». Salió Abraham de Caldea y se instaló en Harán. Desde allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a este país en el cual habitáis ahora. Sin embargo, no le entregó ni siquiera un palmo de tierra en herencia, pero sí prometió entregársela en propiedad a él y a sus descendientes, aun cuando Abraham todavía no tenía hijos. Al mismo tiempo, Dios le manifestó que sus descendientes residirían en el extranjero, donde por espacio de 400 años se verían reducidos a la esclavitud y maltratados. Aunque también le dijo Dios: «Someteré a juicio a la nación que los esclavice, y después saldrán de ella y me rendirán culto en este lugar». A continuación hizo con él un pacto que fue sellado por la circuncisión. Por eso Abraham circuncidó a su hijo Isaac una semana después de nacer. Lo mismo hizo Isaac con Jacob, y éste con sus 12 hijos, los patriarcas.
Posteriormente, los hijos de Jacob tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo con destino a Egipto. Pero José gozaba de la protección de Dios y salió con bien de todas las circunstancias adversas. Más aún, Dios le concedió sabiduría e hizo que se granjeara la simpatía del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y jefe de toda la casa real. Más tarde, el hambre acosó a Egipto y a todo el país cananeo, y la situación llegó a ser tan grave que nuestros antepasados carecieron del sustento necesario. Al tener noticia Jacob de que en Egipto había reservas de trigo, envió allí una primera vez a nuestros antepasados. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón conoció la descendencia de José. Entonces, José envió a buscar a Jacob, su padre, y a toda su familia, que se componía de 75 personas. Así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros antepasados murieron. Con el tiempo, llevaron sus restos a Siquén y les dieron sepultura en la tumba que Abraham había comprado allí a los hijos de Emmor, pagando el precio correspondiente. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículos del 17 al 29. Entretanto, según se aproximaba el tiempo en que Dios cumpliría la promesa que había hecho a Abraham, el pueblo iba creciendo y multiplicándose en Egipto. Pero subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Un rey que actuó pérfidamente contra nuestra raza y fue cruel con nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus niños recién nacidos para que no sobrevivieran. En esa época nació Moisés, que era un niño muy hermoso. Durante 3 meses fue criado en su casa paterna. Luego tuvieron que dejarlo abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como si fuera su propio hijo. Así que Moisés recibió una sólida instrucción en todas las disciplinas de la ciencia egipcia, y se hizo respetar tanto por sus palabras como por sus obras. Al cumplir los 40 años decidió Moisés ponerse en contacto con los israelitas, sus hermanos de raza. Al ver entonces que un egipcio maltrataba a uno de ellos, se apresuró a defenderlo y para vengar al oprimido mató al egipcio. Se imaginaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a libertarlos valiéndose de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente quiso intervenir en una reyerta entre israelitas para apaciguar a los contendientes, pero al decirles «¿Cómo estáis peleando si sois hermanos?», el agresor le replicó diciendo «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme también a mí como hiciste ayer con el egipcio?». Estas palabras hicieron que Moisés huyera y viviera exiliado en Madián, donde llegó a ser padre de 2 hijos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículos del 30 al 44. Pasaron 40 años y estando Moisés en el desierto del monte Sinaí, se le apareció un ángel en medio de las llamas de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se sorprendió al contemplar tal aparición y, al acercarse para observar más cerca, oyó al Señor que decía: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Temblando de miedo, Moisés ni siquiera se atrevía a mirar. El Señor entonces le dijo: «Descálzate, porque el lugar donde estás es tierra santa. He comprobado cómo mi pueblo sufre en Egipto. He escuchado sus lamentos y me dispongo a librarlos. Así que ahora prepárate, pues voy a enviarte a Egipto». De manera que el mismo Moisés, al que los israelitas habían rechazado diciéndole: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez?», fue el enviado por Dios como jefe y libertador
por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Fue Moisés quien sacó a los israelitas de Egipto, realizando milagros y prodigios a lo largo de 40 años, tanto en el mismo Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto. Fue también Moisés quien dijo a los israelitas: Dios hará surgir de entre vosotros un profeta como yo. Fue él, en fin, quien en la asamblea del desierto sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados, y quien recibió palabras de vida con el encargo de transmitírnoslas. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, lo rechazaron y, volviendo el pensamiento a Egipto, dijeron a Aarón: «Haznos dioses que nos guíen en nuestro caminar, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés, el que nos sacó de Egipto». Fue entonces cuando se fabricaron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y celebraron una fiesta solemne en honor a algo que había hecho con sus propias manos. Así que Dios se apartó de ellos y permitió que se entregasen al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Pueblo de Israel, ¿en honor de quién fueron las víctimas y sacrificios que ofrecisteis durante 40 años en el desierto? No ciertamente en mi honor, sino que llevasteis en procesión la tienda santuario del dios Moloc y el emblema en forma de estrella de Refán, a quien convertisteis en vuestro dios. Imágenes todas ellas que hicisteis para rendirles culto. Por eso os deporté más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del testimonio, que fue construida conforme al modelo que había visto Moisés cuando Dios le habló. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículos del 45 al 53. Fueron también nuestros antepasados quienes la recibieron y quienes, acaudillados por Josué, la introdujeron en el país que ocuparon cuando Dios expulsó a los paganos delante de ellos. Y así continuaron las cosas hasta la época de David. Por su parte, David, que gozaba del favor de Dios, solicitó proporcionar un santuario a la estirpe de Jacob. Sin embargo, fue Salomón quien lo construyó, aunque debe quedar claro que el Altísimo no habita en edificios construidos por manos humanas, como dice el profeta: «Mi trono es el cielo», dice el Señor, «y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué queréis edificarme un santuario o un lugar que me sirva de morada? ¿No soy yo el creador de todas las cosas? Vosotros, gente testaruda, de corazón empedernido y oídos sordos, siempre habéis ofrecido resistencia al Espíritu Santo. Como vuestros antepasados, así sois vosotros. ¿Hubo algún profeta al que no persiguieran vuestros antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del único justo, a quien ahora vosotros habéis entregado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles, pero que nunca la habéis cumplido». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículos del 54 al 60, con el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Estas palabras desataron su cólera y se recomían de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo y con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. «Escuchadme», dijo, «veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie junto a Dios». Hechos un puro grito, no quisieron escuchar nada más y se arrojaron en masa sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los que participaban en el hecho confiaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Esteban, por su parte, oraba con estas palabras mientras era apedreado: «Señor Jesús, acoge mi espíritu». Luego dobló sus rodillas y clamó en alta voz: «Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y, sin decir más, expiró. Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos los fieles, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron el cuerpo de Esteban y lloraron sentidamente su muerte. Mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia. Irrumpía en las casas, apresaba a los hombres y a las mujeres y los metía en la cárcel. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículos del 4 al 13. Los discípulos, que tuvieron que dispersarse, iban de pueblo en pueblo anunciando el mensaje. Felipe, en concreto, llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mesías. La gente en masa escuchaba con atención a Felipe, pues habían oído hablar de los milagros que realizaba, y ahora los estaban viendo. Hubo muchos casos de espíritus malignos que abandonaron a sus víctimas lanzando alaridos, y numerosos paralíticos y cojos fueron también curados, de manera que la ciudad se llenó de alegría. Desde hacía tiempo se encontraba en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía asombrada a toda la población de Samaria. Se las daba de persona importante, y gozaba de una gran audiencia tanto entre los pequeños como entre los mayores. Ese hombre, decían, es la personificación del poder divino, eso que se llama el gran poder. Y lo escuchaban encandilados, porque durante mucho tiempo los había tenido asombrados con su magia. Pero cuando Felipe les anunció el mensaje acerca del reino de Dios y de la persona de Jesucristo, hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron. Incluso el propio Simón creyó y, una vez bautizado, ni por un momento se apartaba de Felipe. Contemplaba los milagros y los portentosos prodigios que realizaba y no salía de su asombro. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículos del 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había acogido favorablemente el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegaron estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, el Señor. Les impusieron, pues, las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que cuando los apóstoles imponían las manos se impartía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: «Concededme también a mí el poder de que, cuando imponga las manos a alguno, reciba el Espíritu Santo». «Al infierno tú y tu dinero», le contestó Pedro. «¿Cómo has podido imaginar que el don de Dios es un objeto de compraventa? No es posible que recibas ni tengas parte en este don, pues Dios ve que tus intenciones son torcidas. Arrepiéntete del mal que has hecho y pide al Señor que, si es posible, te perdone el haber abrigado tal pensamiento. Veo que la envidia te corroe y la maldad te tiene encadenado». Simón respondió: «Orad por mí al Señor para que nada de lo que habéis dicho me suceda». Una vez que Pedro y Juan cumplieron su misión de testigos y proclamaron el mensaje del Señor, emprendieron el regreso a Jerusalén, anunciando de paso la buena noticia en muchas poblaciones samaritanas. Libro de Hechos de los Apóstoles.
Capítulo 8, versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Felipe partió sin pérdida de tiempo. A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. Había venido en peregrinación a Jerusalén y ahora, ya de regreso, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. Felipe corrió hacia el carro y, al oír que su ocupante leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir al carro y sentarse a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al sacrificio, y como cordero que no abre la boca ante el esquilador, tampoco él despegó sus labios. Por ser humilde no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia, porque fue arrancado del mundo de los vivos. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Prosiguieron su camino y, al llegar a un lugar donde había agua, dijo el etíope: mira, aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para bautizarme? El etíope mandó parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe, a su vez, se encontró en Azoto, circunstancia que aprovechó para anunciar la buena noticia en las ciudades por las que fue pasando hasta llegar a Cesarea. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 1 al 9. Entretanto, Saulo, que seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco. Su intención era conducir presos a Jerusalén a cuantos seguidores del nuevo camino del Señor encontrara, tanto hombres como mujeres. Se hallaba en ruta hacia Damasco, a punto ya de llegar, cuando de pronto un resplandor celestial lo deslumbró. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Soy Jesús, a quien tú persigues», respondió la voz. «Anda, levántate y entra en la ciudad. Allí recibirás instrucciones sobre lo que debes hacer». Sus compañeros de viaje se habían quedado mudos de estupor. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo llevaron de la mano a Damasco, donde pasó 3 días privado de la vista, sin comer y sin beber. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 10 a primera parte del 19. Residía en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión oyó que el Señor lo llamaba. «¡Ananías!». «Aquí estoy, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Vete rápidamente a casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ahora está orando y acaba de tener una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en su casa y le toca los ojos con las manos para que recobre la vista». «Señor», contestó Ananías, «muchas personas me han hablado acerca de ese hombre y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén.
y aquí mismo tiene plenos poderes de los jefes, de los sacerdotes, para prender a todos los que te invocan. Tú vete, replicó el Señor, porque he sido yo quien ha elegido a ese hombre como instrumento para que anuncie mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por mi causa. Ananías partió inmediatamente y tan pronto como entró en la casa, tocó con sus manos los ojos de Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, Jesús, el Señor, el mismo que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». De repente cayeron de sus ojos una especie de escamas y recuperó la vista. A continuación, fue bautizado, tomó alimento y recobró fuerzas. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, segunda parte del versículo 19 al 25. Saulo se quedó algún tiempo con los discípulos que residían en Damasco y bien pronto empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían comentaban llenos de asombro: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía con saña a los creyentes? ¿Y no ha venido aquí expresamente para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se crecía más y más, y con argumentos irrefutables demostraba a los judíos de Damasco que Jesús era el Mesías. Algún tiempo después, los judíos se propusieron matar a Saulo, pero alguien lo puso al corriente de tales propósitos. Y aunque los judíos vigilaban día y noche las puertas de la ciudad con intención de asesinarlo, los discípulos de Saulo lo descolgaron una noche por la muralla, metido dentro de un cesto. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse al grupo de los discípulos, pero todos lo miraban con recelo, pues no acababan de creer que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto al Señor en su viaje hacia Damasco, de qué manera le había hablado el Señor y con qué valentía había hablado en Damasco acerca de Jesús. A partir de entonces, Saulo se movía libremente por Jerusalén en compañía de los apóstoles y hablaba sin miedo acerca del Señor. Pero pronto entró en polémica con los judíos de lengua griega, que comenzaron a tramar planes para matarlo. Al enterarse, los hermanos lo escoltaron hasta Cesarea y después lo encaminaron a Tarso. La Iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 32 al 35. Pedro, que recorría incansable todos los lugares, fue también a visitar a los fieles de Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, a quien la parálisis tenía postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo va a curarte. Levántate y haz tu cama». Eneas se levantó inmediatamente, y cuando los habitantes de Lida y de toda la llanura de Sarón lo vieron sano, se convirtieron al Señor.
Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 36 al 43. Había en Jope una mujer creyente, llamada Tabita, nombre que significa Gacela. Se dedicaba por entero a hacer buenas obras y a socorrer a los necesitados. Pero uno de aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo depositaron en la habitación del piso de arriba. Los discípulos de Jope, ciudad próxima a Lida, se enteraron de que Pedro se hallaba en esta última ciudad y enviaron urgentemente 2 hombres con este ruego: «Ven a nuestra ciudad sin pérdida de tiempo». Pedro partió con ellos enseguida. Al llegar a Jope le hicieron subir a la habitación donde estaba la difunta. Allí se vio rodeado de viudas que, anegadas en lágrimas, le mostraban los vestidos y mantos que Gacela les hacía cuando estaban con ellas. Pedro hizo salir a todos y, arrodillándose, se puso a orar. Se acercó después al cadáver y dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó en el lecho. Él la tomó de la mano y la ayudó a ponerse en pie. Luego llamó a las viudas y a los fieles y se la presentó con vida. La noticia corrió por toda Jope y fueron muchos los que creyeron en el Señor. Pedro se quedó una temporada en Jope, en casa de un tal Simón, que era curtidor.